En el viaje en tren de regreso a casa para pasar la Navidad con mi mamá, una chica universitaria tomó el asiento a mi lado. Vi la pantalla de su teléfono por accidente. Ella lo notó, sonrió y lo levantó como si estuviera mostrando un trofeo. Ese es mi novio. Guapo, ¿verdad? Es un alto ejecutivo de una empresa que cotiza en bolsa. Está totalmente entregado a mí. Miré al hombre del traje a medida en su pantalla de bloqueo, con los ojos muy abiertos. De ninguna manera. Se parecía exactamente a mi marido. En ese momento, sonó el teléfono de la chica. Su rostro se iluminó con una dulce sonrisa mientras ponía el altavoz. La voz de un hombre se escuchó alta y clara. Cariño, llámame cuando llegues. Te recogeré en la estación. Se me cayó el estómago. Era la voz de mi marido. La muchacha hizo pucheros juguetonamente y su tono era burlón. Tal vez deberías pensar en qué decir cuando conozcas a mis padres. Oh, da igual, ya casi llego. No puedo hablar ahora mismo. Habíamos charlado antes durante el viaje, así que sabía que nos bajaríamos en la misma parada. ¿Entonces este fue el viaje de negocios de Carl? Me quedé paralizado, intentando procesar la situación, hasta que colgó y se giró hacia mí. Le brillaban los ojos, aferraba el teléfono como si fuera un amuleto de la suerte, y su rostro apenas reflejaba la mezcla de orgullo y emoción. Es ampliamente imposible, dijo, casi desmayándose. Tiene 20 años más que yo y sigue siendo tan pegajoso. Me voy a casa por las vacaciones, pero él se preocupó y reprogramó su reunión con el cliente, la trasladó a Charleston solo para estar más cerca. Sentí un vuelco en el estómago. Aún no podía creer del todo lo que oía. Después de que Carl y yo nos casamos, él se convirtió en el estándar de oro a los ojos de mi familia y amigos. Todo el mundo decía que había conseguido un hombre muy especial. No solo era guapo, sino que su personalidad era perfecta. Gentil. Atento. Profundamente dedicado a mí. En el mundo, parecía irreprochable, apenas había mujeres en sus contactos y, ciertamente, ningún indicio de coqueteo o de límites difusos. Incluso me ofreció su teléfono para revisarlo cuando quisiera, como si no fuera gran cosa. Nunca dudé de él. Ni una sola vez. Nuestra relación siempre ha sido sólida. Este año celebramos nuestro 12º aniversario. Hace apenas unos días se disculpó por una emergencia laboral de último momento, dijo que la empresa lo necesitaba en un viaje repentino. Él no podría acompañarme a casa de mi mamá durante las vacaciones. No lo cuestioné. Y ahora, ahí estaba yo, mirando a la chica que accidentalmente lo había abierto todo. Observé su rostro por un momento antes de examinarlo suavemente. Te ves bastante joven. Todavía estás en la universidad, ¿verdad? ¿Cómo conociste a tu novio? En el momento en que le pregunté, ella se iluminó, claramente ansiosa por presumir. ¿Mi novio? Técnicamente, es exalumno de mi escuela. Vino a dar un discurso como uno de los graduados distinguidos, subió al escenario, seguro de sí mismo y encantador. Me pareció guapísimo. En cuanto terminó el evento, fui directo a él y le pedí su contacto. Y finalmente terminamos saliendo. Ella captó el atisbo de duda en mi expresión y su sonrisa se endureció y su tono se agudizó con una actitud defensiva. Abrió su galería de fotos y sacó un álbum titulado Tessa y Carl, nuestra historia de amor. ¿Ves? Te dije que estaba buenísimo. No mentía. Una por una, Tessa me mostró las fotos en su teléfono. En un restaurante elegante, Carl estaba sentado frente a ella, con la cabeza inclinada, sonriendo a la cámara con esa mirada suave e indulgente que tan bien conocía. En un parque de diversiones, llevaban trajes iguales, fotografiados por un transeúnte, sonriendo, abrazados, luciendo como una pareja enamorada. Cada foto tenía una fecha estampada en la esquina. Los seguí uno por uno en mi memoria. Y así, todo encajó. Esas eran las noches en que Carl llegaba tarde a casa, o no llegaba. Decía que tenía que trabajar hasta tarde. Decía que tenía cenas con clientes. Decía que estaba agotado. Ahora mis manos temblaban y mi piel estaba pálida.
Tessa frunció el ceño al darse cuenta. ¿Está bien, señora? Se ve muy pálida. Forcé una sonrisa rígida y la miré a los ojos. ¿Cuánto tiempo llevan juntos ustedes dos? Ella pasó a una aplicación de seguimiento de relaciones en su teléfono. El número me devolvió la mirada en letras grandes y alegres. 500 días. Ella levantó la barbilla y la sostuvo orgullosamente para que yo la viera. Hoy cumplimos 500 días. Por eso viene a verme, a celebrarlo. Miré su rostro radiante, que irradiaba alegría, esperanza y amor, y aunque sentía que mi pecho se hundía, no dije nada. Porque tal vez, solo tal vez, ella también estaba en la oscuridad. Saqué mi teléfono y abrí el chat de Carl. Me temblaban los dedos al escribir una sola línea. ¿Qué estás haciendo? Él respondió casi instantáneamente. Acabo de terminar una reunión con un cliente. Vuelvo al hotel. Un segundo después, apareció una foto, Carl en el asiento trasero de un auto, como siempre. Siempre que le preguntaba, respondía enseguida con una actualización de ubicación, a veces incluso con una foto. Era su forma de demostrar que no tenía nada que ocultar. Y como confié tanto en él, nunca miré con demasiada atención esas fotos. Pero ahora, mis ojos se fijaron en el reflejo en el espejo retrovisor del coche. Esa calle, esos edificios, los conocía. Era Charleston. La ciudad donde crecí. Si no me hubiera encontrado con Tessa en este tren, quizá nunca me habría enterado. Nunca en esta vida. Guardé mi teléfono en mi bolso y noté que Tessa me miraba casi con curiosidad. Mi pantalla tenía un filtro de privacidad, por lo que ella no pudo haber visto el mensaje o la foto de Carl. Luego sonrió y levantó su teléfono. Tú también vas a Charleston de vacaciones, ¿verdad? ¿Quieres intercambiar contactos? Disfruté mucho hablando contigo en este viaje. La tercera o cuarta vez que me llamó, señora, sentí una leve punzada. Claro, yo era casi 20 años mayor que ella, pero aún así. No dije nada. La agregué en WhatsApp. Necesitaba hablar con Carl. Averiguar qué demonios pasaba después. En cuanto a Tessa. Puede que no tuviera ni idea de todo esto. No iba a darle otra paliza. Cuando el tren llegó a la estación, agarró su maleta rosa y prácticamente saltó del andén. Seguí a paso constante, escaneando mi billete en la puerta. Y allí estaba. Carl, de pie justo afuera. Tessa lo vio y chilló, corriendo a toda velocidad hacia sus brazos. Se abrazaron fuerte y luego se besaron, allí mismo en la acera. Te extrañé muchísimo. Han pasado 2 días enteros. Carl se rió entre dientes, acariciando su cabello como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿2 días y estás así de dramático? Me quedé a unos cuantos metros de distancia, observando en silencio. Ver al hombre con el que estuve casada durante 12 años abrazar a otra mujer como si fuera su mundo. Los ojos de Carl nunca se apartaron de Tessa, ni siquiera por un segundo. Él no se dio cuenta de que yo estaba a solo unos metros de distancia, allí mismo, a plena vista de todos. Él agarró su maleta con una mano y entrelazó sus dedos con los de ella con la otra. Vamos, dijo con dulzura. Vamos a traerte algo de comer. La mano que siempre llevaba un anillo de bodas. Desaparecido. El anillo se había caído. Solo quedaba una leve marca roja donde solía estar. De regreso a casa, mi mamá tenía la cena lista, como siempre. ¿Carl no vino contigo? ¿Sigues liado con el trabajo? Preguntó, medio distraída, medio preocupada, como cualquier otro año. Murmuré un sordo, y no dije más. Hoy no. Durante las vacaciones no. No iba a volar la casa con esto, todavía no. ¿Pero la traición de Carl? Eso no era algo que planeaba aceptar. Después de cenar, revisé mi teléfono. Carl me había enviado un mensaje de texto 20 minutos antes. De vuelta al hotel y lista para dormir. ¿Llegaste bien a casa de tu mamá, cariño? Mira la habitación. A esto le siguió una serie de fotografías.
Imágenes estándar de una habitación de hotel limpia. No había rastro de nadie más. Ni pelos sueltos, ni bolsas de más, ni sombra en el espejo. Estéril, cuidadosa, experta. Pero cuando abrí el feed recién publicado de Tessa, la verdad se hizo evidente. Allí estaba ella, envuelta en un pijama de seda, acurrucada en el regazo de Carl. Carl, todavía húmedo por la ducha, con una toalla alrededor de su cintura, la abrazaba como si fuera lo único que importaba. Su título era dolorosamente informal. Estoy de vuelta en casa para las vacaciones, pero me quedo con mi novio en el hotel. Probablemente no podré levantarme de la cama mañana por la mañana, jajaja. Publicado hace apenas unos minutos. Cogí mi teléfono y llamé a Carl por vídeo. La llamada sonó durante un rato y luego se cortó abruptamente. Me quedé mirando la pantalla sin expresión y presioné remarcar. Esta vez, el rechazo fue casi instantáneo. No sé si era la quinta o sexta vez que llamaba, pero al final me contestó. La pantalla cobró vida. Carl, sin camisa, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales, parecía como si acabara de terminar algo físicamente exigente. Estaba sudando. Su sonrisa era forzada. Hola, cariño, dijo, aún con la respiración entrecortada. Perdona, estaba durmiendo. No oí el teléfono. Mi voz sonó monótona. ¿Dormir tan temprano? Un día largo con clientes. Totalmente agotado. Dio un bostezo simulado, tapándose la boca con la mano. Cariño, estoy agotada. Si no es nada urgente, me desplomo ahora mismo, ¿vale? No respondí. Pero tampoco colgué. Entonces, apenas audible, un suave crujido de plástico al abrirse. Un envoltorio de condón. La expresión de Carl cambió. Solo por un segundo. Su respiración se entrecortó. Miró fuera de la pantalla. Sus pupilas se dilataron ligeramente. El teléfono se inclinó hacia arriba, apenas un poco, casi instintivamente, como si estuviera tratando de ocultar algo fuera del marco. Sus ojos estaban vidriosos y ya no estaban del todo enfocados. Cariño, dijo, con la voz repentinamente ronca y tensa. Si no es nada importante, creo que colgaré. Una gota de sudor le corrió por la sien. Su mirada se movió hacia abajo más de una vez, claramente luchando por permanecer presente. Lo observé. Firme. Silencioso. Entonces sonreí. Tranquila. Fría. Está bien, dije. Te dejo que vuelvas a ello. La llamada terminó. Y pude imaginármelo. Carl dejó su teléfono a un lado, se volvió hacia Tessa y se sumergió sin problemas en otra vida. Una vida donde yo no existía. Un dolor sordo y punzante se extendió por mi pecho, agudo en algunos lugares, entumecido en otros. No era rabia. Todavía no. Solo dolor. Tranquilo, constante e increíblemente profundo. Me tomó un día darme cuenta de que el matrimonio que yo creía sólido, amoroso, leal, inquebrantable, había sido una broma todo el tiempo. Uno en el que viví, en el que creí y alrededor del cual construí mi vida. Carl y yo nos conocimos el año en que nos graduamos de la universidad. Él era solo un becario en aquel entonces. Yo me acababa de mudar a Chicago y conseguí un puesto como asistente de diseño. Nos convertimos en compañeros de habitación por casualidad. En aquellos primeros días, nos encontrábamos a menudo, con los ojos legañosos por la mañana y agotados por las noches. Carl sabía cocinar. Yo era un desastre en la cocina. Con el tiempo, cuando nos sentimos cómodos, empezó a preparar una ración extra cada vez que cocinaba. Luego llamaba a mi puerta con esa sonrisa tímida y juvenil. Preparé demasiado, decía, con las mejillas un poco sonrojadas. ¿Queremos comer juntos? Éramos solo dos veinteañeros cansados y sin Blanca intentando sobrevivir en una gran ciudad. Nos apoyamos el uno en el otro. Crecimos juntos. Con los años, Carl ascendió rápidamente y consiguió un puesto ejecutivo en una importante empresa. Con la ayuda de su familia,
compró un elegante apartamento en la ciudad. Yo también me abrí camino, trabajando hasta altas horas de la noche y con plazos ajustados, hasta que me convertí en director creativo de mi empresa. Nos casamos pronto, nada extravagante, solo una boda cálida y modesta. Carl nunca se perdía un aniversario. Siempre recordaba las pequeñas cosas, cumpleaños, acontecimientos importantes. Él mismo envolvía los regalos y dejaba notas escritas a mano debajo de mi almohada. Y yo, que antes era totalmente inútil en la cocina, aprendí a cocinar a la perfección algunos de sus platos favoritos. La gente solía decir que todavía parecíamos recién casados. Que después de todos estos años, Carl todavía me miraba como si fuera la única mujer en la habitación. No parecíamos tener una fase aburrida. Nos sentimos como la rara excepción que logró salir adelante. Pero la verdad, nuestro llamado amor ya había empezado a pudrirse hacía más de 500 días. Y yo no tenía idea. Un calambre agudo me retorció el estómago. Me acurruqué en la cama, agarrándome el abdomen y con las náuseas subiendo por mi garganta. Me dolió. Todo me dolía. Y Dios, yo quería llorar. Carl, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos, besarme buenas noches, llamarme amor y, al mismo tiempo, construir una vida secreta con otra persona? No sé cuánto tiempo permanecí allí, pero al final el dolor me dio el espacio suficiente para volver a respirar. Cogí mi teléfono. Reproduje la videollamada en mi cabeza. Carl claramente me había llamado, cariño, allí mismo, frente a la cámara. Tessa tenía que saberlo. Ella no era inocente. Ella sabía que yo existía. Abrí su chat y comencé a escribir. Hola Tessa. Permíteme presentarme como es debido. Soy la esposa de Carl. Sí, Carl. Tu supuesto novio. Necesitamos hablar. No tardó mucho en responder. Lo siento, no creo que haya nada de lo que debamos hablar. La verdad es que te reconocí en el momento en que te vi en el tren. ¿Y tu amiga? La añadí a propósito. No dejaba de oír lo increíble que era la esposa de Carl, tan elegante, tan exitosa. Resulta que solo es una tía fracasada. Lo oíste esta noche, ¿verdad? Escuchaste cuánto me ama. Con eso debería bastar. Me quedé mirando su mensaje, atónito por su absoluta suficiencia. Entonces soltó una risa amarga y sin humor. Así que eso fue todo. Tessa lo sabía todo. Quería que viera esas fotos. Quería que relacionara los puntos. Esto no fue un accidente, fue una actuación. Un juego de poder. Empecé a escribir de nuevo. Eres un estudiante con todo el futuro por delante. ¿Por qué conformarte con ser el acompañante de alguien? ¿Por qué elegir ser la otra mujer? Las respuestas de Tessa llegaron en un torrente, rápidas, defensivas y cortantes, como si hubiera estado esperando la confrontación. Conocí a Carl un poco después que tú, eso es todo. No digas que soy el problema. Si acaso, emocionalmente, eres la tercera rueda. Le pedí una vez, solo una vez, que viniera a conocer a mis padres, y aceptó sin pestañear. Mientras tanto, tú viajabas sola en tren a casa. Debiste sentirte patética. Si tuvieras algo de dignidad, ya te divorciarías de él. Deja de aferrarte a algo que claramente ya terminó. Luego vino el cambio de ubicación. Un restaurante en Charleston. ¿No me crees? Ven a verlo tú mismo. Mira cómo actúa alrededor de mi mamá y mi papá. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. No hay respuesta. Solo guardé la ubicación. Al día siguiente, poco después del mediodía, llegué al restaurante. No tardó mucho. Allí estaba él. Carl, con una elegante camisa abotonada, de la mano con Tessa. Junto a ellos caminaban dos personas mayores, sonrientes, agradables, visiblemente encantadas. Sus padres. Carl llevaba un juego de cajas de regalo elegantes y de alta calidad, del tipo que están diseñadas para impresionar. Corrió hacia adelante para abrirles la puerta,
educado y pulido, diciendo algo que no pude oír, pero fuera lo que fuese, los hizo reír cálidamente. Saqué mi teléfono y comencé a filmar. Cada roce. Cada mirada. Cada mentira envuelta en buenos modales y encantó. La fachada de cristal del restaurante me daba una vista despejada. No me escondí. No hacía falta. Me quedé de pie, mirando hacia adentro. Dentro, Karl sirvió vino con una sonrisa, gesticulando mientras hablaba, relajado, animado, en todo sentido el yerno ideal. Hasta que su mirada se desvió hacia la ventana. Y aterrizó sobre mí. Se quedó congelado. Completamente. Su rostro palideció como si alguien le hubiera quitado el suelo debajo de los pies. La botella que tenía en la mano se resbaló y cayó al suelo. Los fragmentos de vidrio y el vino caro florecieron sobre la madera. Tessa jadeó, saltó y corrió a su lado. Ella agarró las servilletas, nerviosa pero cariñosa. «Cuidado». «¿Qué te pasa?», preguntó, dándole toquecitos en el brazo. Karl no respondió. No podía dejar de mirarme a través del cristal. Y no aparté la mirada. Pero entonces, Karl dio un paso atrás. Solo un pequeño paso, pero que creó espacio entre él y Tessa. La expresión de su rostro era inconfundible, pánico, conmoción y un toque de culpa, todo junto a la vez. Me miró a los ojos a través del cristal y se quedó congelado por un instante. Tessa lo notó. Siguió su mirada y, al verme, una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. Pero no duró. Porque lo siguiente que supo fue que Karl se había alejado de ella. De todos ellos. Dejó la mesa, el vino, los padres, la acogedora charada. Y salió directamente del restaurante hacia mí. «Jennifer», dijo, con la voz tensa y los hombros rígidos. «¿Qué estás haciendo aquí?». Sus manos se movían nerviosamente alrededor del dobladillo de su camisa, tratando de limpiarse los nervios, o tal vez solo comprarse un segundo para pensar. No dije nada. Mi rostro estaba tranquilo, indescifrable. Karl intentó sonreír pero su sonrisa salió torcida. Estaba en una comida de negocios. «Qué sorpresa verte aquí. Mi coche está aparcado justo enfrente. ¿Por qué no esperas dentro mientras termino esto?». Estaba luchando, lanzando palabras como si fueran salvavidas. Pero no llegó muy lejos. «Karl». La voz de Tessa resonó detrás de él. Ella se dirigió hacia nosotros furiosa, haciendo clic con los tacones y con una expresión que pasaba de confundida a exigente. «Mis padres todavía están esperando», espetó ella, agarrándolo posesivamente del brazo. Ella se volvió hacia mí y sus ojos brillaron con triunfo. «Lo siento, pero Karl no irá contigo hoy. Está almorzando con mi familia». «¿Verdad, Karl?». Ella lo miró expectante, sonriendo, como si ya hubiera ganado. «¿Pero Karl?». La expresión de Karl cambió a algo completamente distinto. «Asco». Él arrancó su brazo de su agarre como si ella fuera algo sucio que no quería que lo tocara. Su tono bajó, agudo y cortante. «¿De qué demonios estás hablando? Somos colegas. Nada más. ¿Te parece gracioso? ¿Por qué no lo es? Es vergonzoso». Él le lanzó una mirada de advertencia, oscura y amenazante. «Deja de inventar historias. Te pasaste de la raya». Luego, volviéndose hacia mí con una suavidad forzada que no llegó a ser del todo evidente, tomó mi mano. «Está mintiendo, cariño. Siempre bromea así. A veces, demasiado. Vamos a casa, ¿sí? Tu mamá se alegrará de vernos entrar juntos». Ahora estaba desesperado, agarrando mi mano como si pudiera arreglarlo todo, como si pudiera hacerme olvidar lo que había visto. Pero no me moví. No dijo una palabra. Y junto a nosotros, Tessa permanecía inmóvil, con lágrimas en los ojos. Su confianza se desmoronó cuando la verdad finalmente la alcanzó. «Karl», dijo Tessa con voz firme y fría. «Ya no tienes que mentir. Ella lo sabe. Ella lo sabe todo.
No vas a escapar de esto. Hoy no. Hoy, toma una decisión. Carl giró la cabeza y miró a Tessa como si ella lo hubiera apuñalado. ¿Se lo dijiste?, susurró. Te lo dije, mientras no se enterara, te daría lo que quisieras. ¿En qué demonios estabas pensando? Tessa se mordió el labio y las lágrimas corrieron libremente por su rostro. Quería que tú eligieras, dijo con voz temblorosa. No puedes tenernos a ambos, Carl. O somos yo o Jennifer. Ella se giró hacia mí con los ojos ardiendo. Carl, dijiste que me amabas. Entonces elígeme. Divórciate de esta vieja ya. El rostro de Carl se retorció de rabia. Sin previo aviso, dio un paso adelante y la abofeteó. El sonido resonó en el aire como un látigo. Te digo una cosa dulce y te la crees, espetó. ¿Qué te hizo pensar que alguna vez dejaría a mi esposa por ti? Tessa se tambaleó hacia atrás, agarrándose la mejilla, aturdida y sollozando. Carl se giró hacia mí lentamente, la ira desapareció de su rostro, reemplazada por algo más suave. Desesperado. Me miró a los ojos con una súplica en su voz. Cariño, se aprovechó de mí. Estaba borracho, ni siquiera sabía lo que hacía. Terminaré con esto. Lo juro. La desterraré por completo. Por favor, solo por esta vez, perdóname. No respondí. Simplemente lo miré con ojos como hielo. Porque no había nada más que decir. Tessa estaba llorando fuerte ahora, secándose la cara con sus mangas, su voz se quebraba mientras hablaba. Es inútil, Carl. Ya se lo dije. Le enseñé todo, nuestras fotos, nuestra historia. Ella sabe cómo nos conocimos. Tú eres quien escaneó mi código QR. Dijiste que mi sonrisa era cálida, como el sol. Dijiste que era hermosa. Dijiste que ya no sentías nada por ella. Que solo conmigo eras feliz. Ella se acercó a él, aferrándose a su manga como si eso pudiera cambiar algo. Solo quería ayudarte a soltarla. ¿Qué hice tan mal? Se le quebró la voz. Dijiste que me querías. Conociste a mis padres. Carl, mírame a los ojos y dime que no sientes nada por mí. Carl giró la cara y apretó la mandíbula. Entonces, fríamente y rotundamente, dijo. Solo amo a Jennifer. Pero su mano, fuertemente apretada a su costado, temblaba. Y sus ojos, cuando se atrevió a mirar a Tessa nuevamente, estaban llenos de culpa. No, amor. No lealtad. Pero la clase de misericordia de un cobarde. ¿Qué pasa aquí, Tessa? Carl. Los padres de Tessa finalmente habían venido a buscarlos. Como ninguno de los dos regresó después de varios minutos, salieron a buscarlos. Tessa se giró y miró entre sus padres y Carl. Se mordió el labio, tenía los ojos rojos y la cara todavía enrojecida por el llanto, pero cuando miró a Carl, algo cambió. Capté el sutil apretón del puño de Carl a su costado. Entonces, forzó una sonrisa. De esas que no le llegaban a los ojos. Nos encontramos con un amigo. Salió a saludar, dijo educadamente, con la voz un poco demasiado suave. Vayan ustedes dos con Tessa. Pidan lo que quieran. Enseguida voy. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Tessa se volvió hacia mí nuevamente. No necesitaba decir nada, su expresión lo decía todo. Esa pequeña sonrisa satisfecha. Ese brillo en sus ojos. Y entonces, moviendo apenas los labios, pronunció las palabras. Gané. Se dio la vuelta y regresó al restaurante, guiando a sus padres como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera contribuido a destruir un matrimonio. Carl se volvió hacia mí y me tomó la mano. Jennifer, por favor. Su voz adoptó esa suavidad suplicante y calculada que siempre usaba para suavizar las cosas. Los padres de Tessa son mayores. Su padre tiene problemas cardíacos. No puedo decirles la verdad aquí, no así. Te juro que solo aguantaré esta comida. Nada más.
Después, iré a buscarte, ¿vale? Él apretó su agarre. No volverá a haber nada entre Tessa y yo. Te lo prometo. Él me conocía bien. Sabía que no era el tipo de persona que humillaba a alguien delante de sus padres. Sabía que no causaría una escena. Todavía no. Antes de que pudiera decir una palabra, me soltó y se giró hacia el restaurante. Justo antes de entrar, miró por encima del hombro y susurró, casi con dulzura. Espérame. Pero no esperé. No dije ni una palabra. No grité. No lloré. No supliqué. Acabo de darme la vuelta. Y se alejó. De regreso al auto, saqué un paquete de toallitas de mi bolso. Con cuidado y metódicamente, limpié la mano que Carl había tocado. Cada dedo, cada centímetro de piel. Hasta que sintió como si su presencia hubiera sido borrada. Luego tomé mi teléfono y escribí un solo mensaje. Vamos a divorciarnos. En el momento en que descubrí su traición, nuestro matrimonio ya había muerto. Lo único que quedó fue la formalidad. Presioné enviar. Luego bloqueé a Carl, todos los números, todas las cuentas, todas las formas en que podía comunicarse conmigo. Después de eso, abrí una aplicación de viajes y reservé un vuelo a Key West. Viaje de ida y vuelta. Primera clase. Un hotel frente a la playa, uno de los mejores de la isla. Traje a mis padres también, para que Carl no tuviera excusa para encontrarnos. Pero no bloqueé a Tessa. No. La mantuve al frente y al centro. Y me aseguré de guardar cada foto que ella publicó, esas pequeñas instantáneas íntimas y preparadas que claramente subió para provocarme. Evidencia. Todo limpio y organizado, listo para mi abogado. Tessa, tontamente ebria de su propio orgullo, siguió alimentándome más. Cada pocos días me enviaba otro montón de fotos, como si pensara que restregármelo me haría daño. Y un día me envió un vídeo. Sin subtítulo. Solo un archivo. Estaba claro que había sido grabado en secreto, su teléfono estaba apoyado en algún rincón oculto. Pero el audio era claro. La voz de Carl era inconfundible. La tenía envuelta en sus brazos, susurrándole como un hombre que intenta apagar un incendio con encanto. No quise golpearte, cariño. Solo estaba haciendo un espectáculo para Jennifer. ¿Por qué te preocupa tanto el divorcio? ¿No te basta con lo que tenemos ahora? Si Jennifer arma un escándalo en el trabajo, ¿sabes lo que me haría? ¿A mi imagen? ¿A mi equipo? ¿Puedes portarte bien? ¿Seguirme la corriente? Dentro de unos días, ven conmigo. Dile a Jennifer que solo eres una colega. Tessa, realmente me gustas. Tessa no respondió en el vídeo. Ella simplemente se apoyó en su pecho, miró hacia abajo por un momento y luego miró, muy sutilmente, en dirección a la cámara. Sus ojos estaban enrojecidos. No lloré del todo. Pero casi. Y detrás de ese rostro suave y tranquilo. Era algo completamente distinto. Ella no estaba filmando por accidente. Ella estaba filmando a propósito. Yo tampoco quería que fuera así, dijo Tessa en voz baja. Pero no puedo dejar que nuestro bebé crezca sin un padre. Ella se puso de pie, caminó hacia un cajón y sacó algo. Una prueba de embarazo usada. Se lo entregó a Carl con ambas manos, como si fuera algo sagrado. Como si fuera una prueba de su victoria. Carl se quedó mirándolo congelado. ¿Estás embarazada? Tessa sonrió radiante. Esa sonrisa suave y radiante que probablemente practicó frente al espejo. Me enteré hace una semana, dijo dulcemente. Quería sorprenderte, así que me lo guardé para mí. Ella tomó la mano de Carl y entrelazó suavemente sus dedos con los de él. Carl, ¿por qué no te divorcias de Jennifer ya? Soy más joven que ella. Soy más bonita. Y ahora, estoy embarazada de tu hijo. Me quedaré con este bebé, añadió con firmeza, mientras la dulzura se desvanecía en un abrir y cerrar de ojos.
Y si intentas presionarme para que me deshaga de él, apareceré en tu oficina y le haré saber a cada uno de tus compañeros de trabajo exactamente qué clase de hombre eres. Entonces, como si no acabara de amenazarlo, se rió, se acurrucó en su regazo y le dio una pequeña palmada juguetona en el hombro. Carl no la apartó. Él simplemente colocó una mano sobre su espalda, acariciándola suavemente como si estuviera calmando a un niño. No tienes que preocuparte, dijo en ese tono suave y paciente que reservaba para la gente que quería mantener en el anzuelo. Si quieres quedarte con el bebé, quédate con él. No te pediré que hagas lo contrario. Pero el divorcio es complicado. Jennifer y yo llevamos 12 años casados. Hay mucho que resolver, bienes, abogados, todo. Lleva tiempo. La miró con sinceridad. Como si le pidiera su confianza. Pero yo lo conocía. Y en sus ojos lo capté, ese destello de cálculo. Un escalofrío de desapego detrás del calor. Tessa no lo vio. No lo sentí en absoluto. Ella rió de nuevo, apoyando la cabeza en su hombro. Bueno, no me hagas esperar demasiado, hizo pucheros. La cámara, oculta pero bien ubicada, siguió grabando mientras ambos se desplomaban sobre la cama. Momentos después, el aire se llenó con el sonido del movimiento. De susurros. De piel resbaladiza y risa sin aliento. Tessa no se contuvo. Dejó que toda la escena se desarrollara, audaz, gráfica y deliberada. Y la grabación fue nítida. Sin desenfoques. Sin ediciones. Sin vergüenza. Solo una chica demasiado ciega para darse cuenta de que estaba documentando su propia ruina. Jennifer, escribió Tessa, rebosante de confianza. Lo viste tú mismo, Carl se va a divorciar de ti pronto. No lo hagas más difícil de lo necesario. Él ya me eligió. Dejé escapar una risa corta y seca. Tranquilo. Ya le pedí el divorcio a Carl. Y como ambas somos mujeres, te daré un último consejo, tómalo o déjalo. Carl no es de los que se dejan controlar por mucho tiempo. Por mucho que diga que te quiere, la persona que más le importa, siempre es el mismo. Deberías tener cuidado. En serio. No la estaba amenazando. No estaba tratando de asustarla. Simplemente no pude quitarme la mirada de Carl en ese vídeo, la forma en que su voz se mantuvo suave mientras algo frío e ilegible parpadeaba debajo. Si realmente amaba a Tessa. Él no le habría dado una bofetada en la cara delante de mí. Si realmente me amara. Él no me habría traicionado como lo hizo. Entonces, ¿qué quedó? Un hombre que amaba el control. Un hombre que amaba la comodidad. Un hombre que se amaba a sí mismo. Pero Tessa no escuchó nada de eso. No quería. Ella todavía estaba disfrutando de la fantasía. Todavía pintando corazones alrededor de un hombre que ya se había quebrado. Lo entiendo, estás amargado, respondió ella, con un tono que destilaba lástima. Si perdiera a un hombre como Carl, tampoco lo tomaría bien. Pero él me ama. Y estoy embarazada de él. No lo dejas porque quieres, lo dejas porque tienes que hacerlo. No hace falta que finjas ser tan elegante al respecto. En ese momento supe que no tenía sentido continuar. Ella no quería la verdad. Ella quería sentirse como si hubiera ganado. Así que no dije nada más. Guardé las últimas capturas de pantalla para el abogado. Y entonces, con una calma que no había sentido en días. La bloqueé también. Pasamos la Navidad en Key West. El sol calentaba, la brisa marina era suave y, por un instante, casi sentí que podía volver a respirar. Mis padres se rieron más de lo que los había visto en meses, y yo, a pesar de todo, me permití relajarme. Pero cuando llegó el momento de partir, supe que ya no podía permanecer callado. En el aeropuerto los hice a un lado. Mamá, papá, dije con voz firme. Cuando vuelva a Chicago, me divorcio de Carl. Les conté todo. El asunto. Las mentiras. La muchacha. El embarazo.
Me miraron fijamente durante un largo rato, sin decir nada, procesando la información. Entonces mi madre dio un paso adelante y me envolvió con sus brazos, abrazándome fuerte. Lo siento mucho, cariño. No te mereces esto, susurró. Divórciate de él. Te apoyo. Mi padre asintió a su lado, firme e inquebrantable. Tiene razón, dijo. Pase lo que pase, tu madre y yo siempre estaremos contigo. Sonreí a pesar del dolor en la nariz, los abracé a ambos y luego abordé el vuelo de regreso a Chicago. Cuando me acerqué a la puerta del condominio, con la maleta en la mano, ni siquiera había tocado la llave cuando escuché pasos apresurados desde el interior. La puerta se abrió de golpe. Carl estaba allí de pie, despeinado, con círculos oscuros bajo los ojos, como si no hubiera dormido en días. Sus ojos se clavaron en los míos. Jennifer, suspiró con la voz ronca. ¿Has vuelto? No voy a firmar el divorcio, dijo rápidamente, como si decirlo primero fuera a ser cierto. No lo aceptaré. Lo miré. Tranquilo. Frío. Cualquiera que pasara por allí podría haber pensado que parecía desgarradoramente sincero. Ojos enrojecidos. Voz desesperada. La imagen de un hombre que no quería perder el amor de su vida. Pero yo lo sabía mejor. Se trataba de un hombre que había engañado a su esposa durante más de 500 días. Un hombre que había mentido, manipulado y engañado con precisión. Un hombre que jugó con ambos bandos hasta que chocaron frente a él. Saqué un documento de mi bolso y lo extendí. Este es el acuerdo de divorcio, dije. Un borrador. Lo redactó mi abogado. Si no tienes ninguna objeción, fírmalo. No estoy aquí para negociar, Carl. Estoy aquí para acabar con esto. Lo miré directamente a los ojos. Ya he perdido bastante tiempo contigo. Carl tomó los papeles del divorcio de mi mano. Ni siquiera les miró. En lugar de eso, rompió las páginas en pedazos justo delante de mí. Cada lágrima afilada y deliberada. Al segundo siguiente, me abrazó con fuerza. No te dejaré ir, susurró con fiereza. No hay manera de que acepte esto. Jennifer, ya admití mis errores. Me encargaré del asunto de Tessa, solo dame otra oportunidad, por favor. Me zafé de sus brazos y di un paso atrás, manteniendo la voz serena y el rostro ilegible. Carl forzó una sonrisa. Sé que solo haces esto porque te duele. Por Tessa. Pero aún me amas, ¿verdad? Ella te dijo que estaba embarazada, ¿no? No reaccioné. No me inmuté. No le di nada. Eso era todo lo que necesitaba. Su expresión se oscureció levemente y la comprensión brilló en sus ojos. Sabía que haría algo así, murmuró. Ella nunca pudo quedarse en su carril. No te preocupes, Jennifer. Yo me encargo. Me aseguraré de que no se quede con el bebé. La desmayaré por completo. No dije nada. Simplemente saqué una tarjeta de presentación y se la entregué. A partir de ahora, Carl, dije en voz baja, puedes hablar con mi abogado. Lo que pase entre tú y Tessa, ya no es mi problema. Eso terminó en el momento en que decidiste traicionarme. Esta fue la única razón por la que regresé, para decir esto claramente y cara a cara. Una vez dicho esto, pasé junto a él, entré y no miré atrás. Empaqué mis cosas. Eficiente. Enfocado. Listo. Luego me fui. El tiempo pasó volando durante las vacaciones. Alquilé un pequeño apartamento cerca de mi oficina, nada lujoso, lo justo. Desempaqué, limpié y a la mañana siguiente estaba listo para volver a trabajar. Y mientras me sentaba junto a la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba lentamente, sentí una cosa más que cualquier otra. Alivio. Alivio por haber elegido construir mi propia carrera. Que nunca me había permitido volverme dependiente financiera o emocionalmente. Que no me había apresurado a tener hijos solo porque el mundo me decía que era el momento. ¿Por qué si lo tuviera? Quizás no hubiera tenido la fuerza, o la claridad.
Alejarse. El primer día de vuelta al trabajo, me recuperé. Peinado arreglado. Ropa impecable. Mente despejada. Nadie hubiera imaginado el tipo de tormenta por la que me topé durante las vacaciones. Estaba en medio de una conversación con un grupo de colegas, discutiendo los objetivos del primer trimestre, cuando ella apareció. Tessa. Ella se puso justo frente a mí y me interrumpió. Llevaba un vestido de maternidad suelto y hacía alarde de sostener suavemente su vientre con una mano. Su expresión era satisfecha, su barbilla ligeramente levantada y sus ojos fijos en los míos. Jennifer, dijo con dulzura, tenías razón. Deberíamos hablar. Después de todo, puedes permitirte perder el tiempo. ¿Pero este bebé? Se dio una palmadita en el estómago. No tanto. El grupo que me rodeaba cayó en un silencio incómodo, mientras nuestros ojos se movían de un lado a otro. Me volví hacia ellos con una pequeña sonrisa ensayada. Disculpe un momento, dije, y luego me aparté para mirar a Tessa directamente. Hay un café a la vuelta de la esquina, le dije. Hablemos allí. Ella sonrió como si la hubiera invitado a un brunch y caminamos. En el mostrador, hizo su pedido con el entusiasmo de alguien en una cita, tarareando para sí misma y balanceándose un poco mientras esperaba. Este lugar, dijo soñadoramente, Carl solía traerme aquí todo el tiempo. Probablemente no lo sabías, ¿eh? Había noches en las que te decía que te recogería en el trabajo. Pero él acababa de terminar de conocerme. Su sonrisa se amplió. A veces, cuando salías de tu oficina, yo estaba cerca, observándote. La miré fijamente, tratando de descubrir cuál era su objetivo final. ¿Qué intentas demostrar exactamente al decirme esto? Tessa se encogió de hombros y revolvió su bebida con una pajita. Solo pensé que debías saberlo. ¿El amor de Carl por ti? Falso. Todo. Estaba contigo por costumbre. Conmigo, es real. Ella bebió un sorbo de café y sus ojos brillaron de orgullo. Ella realmente lo creyó. Después de todo, después de todas las mentiras y las bofetadas y los vídeos ocultos. Ella todavía pensaba que esto era algún tipo de historia de amor. Lo único que pude hacer fue reír, en silencio, sin creerlo. Tessa no vio la tragedia en nada de eso. Solo una corona que creía haber robado. Tessa, dije con calma, con los ojos fijos en ella. Sigues diciendo que Carl te quiere. Pero en más de 500 días que llevo contigo, nunca me ha pedido el divorcio. De hecho, cuando le di los papeles del divorcio, los rompió. Justo delante de mí. Entonces dime, ¿de verdad crees que eso es amor? Sus manos se apretaron con fuerza en su regazo, con los nudillos blancos. Pero sus labios aún se curvaron en una sonrisa obstinada. Carl me dijo que solo es cuestión de dinero, dijo ella, con la voz un poco demasiado alta, demasiado ensayada. Dijo que solo necesitaba tiempo para arreglar las cosas contigo. ¿Y cómo podría no amarme?, añadió rápidamente, mientras se pasaba la palma de la mano por el estómago. Estoy embarazada de él. Vine a decirte esto por tu bien, Jennifer. No esperes más. Déjalo ir. Deja que nuestra pequeña familia esté completa. La miré, realmente la miré, y en ese momento sentí, nada. Sin enojo. Sin celos. Ya ni siquiera piedad. Solo el cierre. Lo había intentado. Traté de advertirle. Intentó darle una ventana para que viera a Carl como realmente era. Pero ella nunca me vio como una mujer tratando de ayudarla. Para ella, yo era solo la esposa amargada y no deseada a la que necesitaba vencer. Así que dejé de intentarlo. Tessa, ya le di a Carl los papeles del divorcio, tanto en papel como en formato digital, dije rotundamente. Si estás tan segura de que quiere una vida contigo, deja de perseguirme y empieza a convencerlo de que firme. Dicho esto, me colgué el bolso al hombro y salí del café sin mirar atrás. Durante los siguientes días, Carl comenzó a llamar. Nuevos números cada vez. No respondí. En el momento que escuché su voz colgué. Rogó.
suplicó. Cada mensaje de voz sonaba más frenético que el anterior. Pero ya no me importaba. Luego, 3 días después, volvió a llamar. Otro número nuevo. Otro intento desesperado. Esta vez, lo recogí. La fila permaneció en silencio por un largo rato. «¿Hola?», pregunté con cautela. «¿Quién habla?». Entonces una voz que conocía demasiado bien. «Jennifer, soy yo. No cuelgues. Solo, quiero darte una explicación adecuada. De una vez por todas». Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que la llamada explotara con sonido. Un estruendo ensordecedor, metal contra metal, frenos chirriantes, bocinas a todo volumen. Luego, el lejano aullido de la sirena de una ambulancia cada vez más fuerte. Me quedé congelado. Cuando llegué al hospital, Carl ya había salido de urgencias. Su cuerpo estaba envuelto en vendas, pero nada que pusiera en peligro su vida. Estaba parado afuera de la sala de emergencias, rígido pero erguido. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron, como si yo fuera la respuesta a todo. «Jennifer», gritó, con la voz llena de un alivio equivocado. «¿Viniste?». Dio un paso hacia mí, arrastrando una pierna vendada, y agarró mi mano sin esperar permiso. «No te preocupes», dijo. Controlé la velocidad. «Tessa no morirá. Pero el bebé, no hay salvación». Me quedé congelada, mirándolo fijamente. «No», dije lentamente. «No estás diciendo lo que creo que estás diciendo». Me miró como si fuera lo más razonable del mundo. Ella seguía presionándome, Jennifer. Me exigía que firmara el divorcio. Dijo que aparecería en mi oficina y me avergonzaría delante de todos. Le advertí. No pararía. Ya te lo dije, ella me sedujo. Nunca la amé. Solo te amo a ti. Él sonrió como si eso hiciera que las cosas estuvieran bien. No nos divorciemos. Por favor. Arreglemos esto. Lo miré fijamente, a ese hombre que una vez creí conocer. El hombre en quien confié. Con quien construí un hogar. Con quien compartí una vida. Y ahora, el hombre que acaba de admitir haber orquestado un accidente. Matar a un niño no nacido. Sin decir palabra, levanté la mano. Y le dio una bofetada. Duro. Su cabeza se sacudió hacia un lado y la marca roja floreció en su mejilla. Él no habló. No se movió. Y en ese momento, todo el dolor, la confusión, el arrepentimiento. Se convirtió en una emoción singular. Asco. Lo miré, no con tristeza, ni siquiera con enojo. Pero con una repulsión pura e inquebrantable. No quedaba nada que salvar. Ya no reconocía ninguna parte de este hombre. Carl, eres repugnante. Lo miré fijamente, con la voz temblorosa, no por debilidad sino por furia. Hiciste trampa. Tú tomaste la decisión. No te atrevas a fingir que alguien te sedujo. Si Tessa se equivocó, tú fuiste peor. Porque sabías exactamente lo que hacías. Y seguiste haciéndolo. La expresión de Carl se torció. La máscara se quebró. Él se quebró. «¿Qué quieres de mí?», gritó, y su voz resonó por el pasillo del hospital. «Ya entregué al niño. Ya no quiero más a Tessa. ¿Qué más necesitas? ¿Por qué demonios sigues queriendo el divorcio, Jennifer? ¿No podemos volver a como era antes?». «No, Carl», dije con frialdad. «No podemos». Antes de que pudiera volver a hablar, las puertas de la sala de emergencias se abrieron con un silbido. Una enfermera sacó la cama de Tessa. Ella estaba despierta. Pálido, labios sin sangre, pero despierto. Sus ojos se posaron de inmediato en Carl. Grandes, vidriosos, llenos de lágrimas. «Dijiste que me amabas», susurró, apenas audible. «Dijiste que estabas deseando ser papá. Me dijiste que este bebé lo era todo para ti. ¿Por qué me mentiste, Carl? ¿Por qué?».
Por primera vez, Carl no se molestó en fingir nada. Él la miró con ojos inexpresivos y voz cruel. ¿Por qué estaba mintiendo? Fuiste lo suficientemente tonto como para creerlo. Te dije lo que querías oír para que te callaras y dejaras de hacerme la vida más difícil. ¿De verdad creías que iba a tirar mi matrimonio por la borda por ti? ¿Qué arriesgaría mi carrera por una niña ingenua que cree que fingiendo estar embarazada conseguirá un anillo? La boca de Tessa se abrió, pero no salió ningún sonido, solo un jadeo áspero. Su mano tembló y se extendió hacia él como si todavía estuviera esperando que la retirara. Carl dio un paso atrás como si fuera tóxica. Amenazaste mi trabajo, espetó. Intentaste controlarme. Ya no eres nada para mí. La enfermera siguió empujando la cama hacia adelante, intentando sacarla del pasillo. Pero los sollozos de Tessa solo se hicieron más fuertes, más ásperos, resonando detrás de ella mientras las ruedas se alejaban. No los seguí. No, hablé. Me volví hacia Carl. Y por última vez, lo miré a los ojos. Has destruido a todos los que te amaban, dije. Y todavía estás intentando hacerte la víctima. Luego salí del hospital. Sin mirar atrás. Unos días después, volví al hospital. Esta vez, para ver a Tessa. Ella estaba sentada en la cama, inmóvil, con los ojos en blanco y mirando a nada en particular. Coloqué la cesta de fruta con cuidado sobre la mesa auxiliar y luego acerqué una silla a su lado. Ella se giró lentamente para mirarme. Le tomó un momento hablar, y cuando lo hizo, su voz era ronca y seca. Jennifer, tenías razón, dijo ella, con la mirada apagada por el cansancio. Carl nunca amó a nadie. Ni a mí. Ni siquiera a ti. Solo a sí mismo. Pensé que nuestros 500 y tantos días juntos significaban algo. Pensé que era amor. Pero para él, yo era solo, una distracción. Metí la mano en mi bolso y le entregué un documento doblado. Mi certificado de divorcio. Tessa lo miró fijamente durante un largo rato y luego se derrumbó. Lo siento, sollozó. Lo siento mucho. Al principio no sabía que estaba casado. Me lo dijo, después de que ya llevábamos un año juntos. No podía soltarlo. Estaba demasiado absorta. Lo amaba demasiado. Siempre me decía que no se divorciaba de ti porque era complicado, porque no quería líos legales. Seguí creyéndole. Quería creerle. Se secó la cara con el dorso de la mano, llorando ahora con más fuerza. No quería ver la verdad. Me acerqué y tomé suavemente su mano. Eres joven, dije. Te enamoraste de la persona equivocada y cometiste errores. Eso no significa que tu vida haya terminado. Si quieres emprender acciones legales contra Carl, te ayudaré. Lo digo en serio. Sus dedos temblaron ligeramente en los míos. Ella me miró con ojos abiertos y húmedos. Y entonces, finalmente, asintió. Bueno. El accidente calculado de Carl le había costado a Tessa su embarazo. Lo que hizo no fue solo cruel. Fue criminal. Estuve a su lado durante cada paso del caso. Extrajimos las imágenes de la cámara del tablero del auto de Carl. Envié la llamada grabada donde admitió todo. La policía recuperó las imágenes de vigilancia del tráfico, que no mostraron ninguna causa externa, ni accidente ni obstrucción, solo a Carl desviándose en una carretera despejada. Todo esto se resume en una sola conclusión. Carl había provocado deliberadamente el accidente. Contraté al mejor abogado que pude encontrar para Tessa. Ella presentó cargos. El tribunal declaró a Carl culpable de intento de asesinato. Dada la gravedad de las circunstancias y su total falta de remordimiento, el juez lo condenó a 15 años de prisión. El caso fue noticia. Un alto ejecutivo, involucrado en un escándalo de infidelidad, manipulación e intento de homicidio. No solo arruinó el nombre de Carl, lo quemó. Tessa se convirtió en el tema de conversaciones silenciosas en el campus. Finalmente, sus padres la ayudaron a abandonar la escuela. Comenzó a ver a un terapeuta y comenzó un tratamiento psiquiátrico.
En cuanto a mí, vendí el condominio que una vez llamé hogar. El lugar contenía demasiados recuerdos que ya no quería. Luego presenté una solicitud de traslado en el trabajo. Y fue aprobado para mudarse a nuestra oficina de París. El día que me fui, me quedé en la puerta del aeropuerto, mirando el horizonte de la ciudad en la que había vivido, amado y sufrido. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí estancado. El pasado ya pasó. El daño ya estaba hecho. Pero yo también lo estaba, con todo eso. Mientras el avión despegaba, me susurré a mí mismo. Déjalo ir. ¿Por qué el futuro? Eso ahora era enteramente mío.